Me quedé paralizada cuando la amante de mi marido levantó la mano y me abofeteó. Allí mismo, en el pasillo del juzgado. Todos se quedaron boquiabiertos. Mi cruel suegra rió. Mi marido apartó la mirada. Pensaron que solo era la débil esposa de una cazafortunas. ¿Pero qué pasó después? Nadie lo vio venir. Cuando entré en la sala y me senté en el banquillo del juez, sus rostros palidecieron de la sorpresa. Nadie conocía mi verdadera identidad. Esta es la historia de venganza más dramática que escucharás hoy. Quédate hasta el final porque los giros te dejarán boquiabierto. Si te gustan las historias de justicia que te dejan con la boca abierta, dale a me gusta y suscríbete ahora mismo. Créeme, no te perderás ni un segundo. Me llamo Magnolia y esta historia no comienza con traición, sino con amor. Amor real, puro e inocente. Conocí a Brandon en la universidad, y desde el primer momento que lo vi en esa biblioteca abarrotada, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. No era como los otros chicos ricos del campus que hacían alarde de su dinero y privilegios. Brandon era diferente. Era amable, humilde y tenía una forma preciosa de hacer que todos a su alrededor se sintieran vistos y valorados. Nos enamoramos lentamente, como las hojas de otoño que caen al suelo. Las sesiones de estudio nocturnas se convirtieron en largos paseos bajo las estrellas. Las citas para tomar café se convirtieron en sueños sobre nuestro futuro. Me tomaba de la mano y me prometía que nada se interpondría entre nosotros. Le creí. Dios, cómo le creí. Lo que Brandon no sabía, lo que nadie sabía excepto su difunto padre, era que yo no era una estudiante universitaria más intentando encontrar su camino en el mundo. Para cuando conocí a Brandon, ya había terminado la facultad de Derecho. Había aprobado el examen de abogacía con gran éxito. Era una jueza cualificada, una de las más jóvenes del estado en alcanzar ese puesto. Pero cuando me enamoré de Brandon, tomé una decisión. Decidí alejarme de mi carrera, ocultar mi identidad, ser solo su esposa. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué una mujer renunciaría a un puesto tan poderoso? La verdad es que vi cómo el mundo trataba a las mujeres poderosas. Vi cómo los hombres se sentían intimidados, cómo las relaciones se desmoronaban bajo el peso de la ambición y el éxito. Quería que nuestro amor fuera puro, sin complicaciones. Así que vestía ropa sencilla, actuaba como una ama de casa y dejaba que el mundo pensara que solo era la esposa guapa y tranquila de Brandon. Solo su padre sabía la verdad, y prometió guardar mi secreto. Nos casamos en una pequeña ceremonia en contra de los deseos de su familia. Esa debería haber sido mi primera señal de alerta. La madre de Brandon, Diane, me despreció desde el momento en que nos conocimos. Me miraba como si fuera tierra en la suela de sus zapatos caros. En nuestra primera cena familiar, ni siquiera intentó ocultar su disgusto. Me presentó a sus amigas como el pequeño error de Brandon y se rió al ver el dolor en mis ojos. Me llamó cazafortunas, basura, una don nadie que había engañado a su preciado hijo para robarle su dinero. El padre de Brandon, Harold, no era mejor. Era frío, calculador y despiadado. Se negaba a reconocerme en los eventos familiares de negocios. Él exhibía mujeres ricas y sofisticadas delante de Brandon, mujeres de buena familia y de buena crianza. Dejó claro que yo nunca sería lo suficientemente buena para su hijo, que era una vergüenza para su legado. Pero lo soporté todo. Sonreí durante los insultos, guardé silencio durante las humillaciones y me aferré a la mano de Brandon en cada tormenta. Porque lo amaba, porque creía que nuestro amor era más fuerte que su odio. Qué ingenua fui. Durante los primeros 3 años, Brandon me defendió. Se enfrentó a sus padres, les dijo que yo era su elección y que debían respetarlo. Pero poco a poco, como veneno que se filtra en el agua, sus palabras comenzaron a surtir efecto. Podía verlo en sus ojos. La forma en que comenzó a mirarme, la duda se apoderó de mí. Las preguntas se formaron. ¿De verdad estaba con él por amor? ¿Lo había engañado? ¿Era lo suficientemente buena?
Entonces Diane y Harold hicieron su jugada más estratégica. Contrataron a Cassandra. Cassandra era todo lo que querían para Brandon. Provenía de una familia adinerada, tenía los contactos adecuados, vestía ropa de diseñador con naturalidad y hablaba varios idiomas. Era sofisticada, encantadora y hermosa, con ese estilo refinado de portada de revista. La contrataron como secretaria ejecutiva de Brandon. Pero yo sabía la verdad. Ella era su reemplazo para mí. Diane ni siquiera intentó ocultar sus intenciones. Invitaba a Cassandra a cenas familiares y la sentaba junto a Brandon. Elogiaba a Cassandra sin cesar delante de mí, preguntándome por qué no podía ser más como ella, más refinada, más digna. Harold organizaba viajes de negocios que requerían que Brandon y Cassandra viajaran juntos, siempre encontrando excusas para no poder ir. Vi cómo mi matrimonio se deterioraba día a día. Brandon se distanció. Dejó de llegar temprano a casa. Dejó de mirarme como antes, con esa calidez y ternura que una vez me hicieron sentir la persona más importante de su mundo. Lo intenté todo para salvarnos. Le preparé sus comidas favoritas, planeé veladas románticas, intenté hablar con él sobre lo que estaba pasando, pero era como intentar contener el agua en mis manos. Se me escapaba y no podía detenerlo. Entonces llegó la noche que lo destrozó todo. Fui a la mansión familiar para sorprender a Brandon por su cumpleaños. Caminé por el gran pasillo con un pastel casero que había pasado horas decorando. Y allí, en el estudio, los vi. Brandon tenía a Cassandra pegada a la estantería, besándola con una pasión que no había visto en meses. Se me entumecieron las manos. El pastel se cayó al suelo. Pero lo que me destrozó no fue solo verlos juntos. Fue el rostro que vi en el reflejo de la ventana. Diane estaba de pie en la puerta detrás de mí, observando toda la escena con una sonrisa satisfecha. Esto no fue un accidente. Esto fue orquestado. Este fue su plan desde el principio. Brandon se apartó de Cassandra, su rostro una mezcla de culpa y confusión. Pero no corrió hacia mí. No se disculpó. Él simplemente se quedó allí parado, y pude ver en sus ojos que el hombre con el que me casé se había ido. El veneno había hecho su trabajo. Mi esposo, mi amor, mi todo se había convertido en un extraño. La semana siguiente, Brandon solicitó el divorcio. Sus abogados fueron agresivos y brutales, ofreciéndome un acuerdo mínimo que era insultante considerando nuestros 8 años de matrimonio. Pero lo acepté todo en silencio. Contraté a un abogado simple, jugué el papel de la esposa derrotada y les dejé creer que habían ganado porque tenía un plan propio. Lo que no sabían era que lo había estado documentando todo. Cada comentario cruel de Diane, cada movimiento manipulador de Harold, cada pieza de evidencia que mostraba que Cassandra no era solo una amante, sino que estaba malversando dinero de la compañía de Brandon. Había estado reuniendo pruebas durante meses, observando, esperando, preparándome para el momento adecuado para atacar. La audiencia de divorcio estaba programada para un jueves por la mañana. Me desperté ese día sintiéndome extrañamente tranquila, como un soldado antes de la batalla. Me puse un vestido gris sencillo, sin joyas, maquillaje mínimo. Quería verme exactamente como esperaban que me viera. Pequeña, derrotada, olvidable. Cuando llegué al juzgado, todos estaban allí. Diane llevaba un costoso traje de pantalón blanco, rebosante de perlas. Harold estaba de pie junto a ella con su corbata burdeos a medida, con aspecto de ser el amo del mundo. Cassandra también estaba allí, con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, cubierto de diamantes que Brandon claramente le había comprado. Y Brandon estaba de pie en medio de ellos, con aspecto incómodo, pero resignado, como una marioneta cuyos hilos habían estado demasiado tensos durante demasiado tiempo. Me miraron con tanto desprecio, tanta superioridad. Diane le susurró algo a Harold, y ambos rieron. Cassandra tomó a Brandon del brazo posesivamente, asegurándose de que yo la viera. Podía sentir docenas de ojos sobre mí, gente compadeciéndome,
juzgándome, viéndome como una mujer más que lo había perdido todo. Durante el descanso antes de la audiencia, fui al baño. Necesitaba un momento para centrarme y prepararme para lo que estaba a punto de suceder. Pero me siguieron. Cassandra, Diane y Harold me acorralaron en el pasillo fuera de la sala del tribunal. La gente pasaba, pero nadie intervino. Nadie quería involucrarse en el drama de otro. Cassandra dio un paso al frente primero, su voz destilando veneno. Nunca lo mereciste. Sabes que Brandon necesita a alguien a su nivel, alguien que pueda igualar su sofisticación y clase. Siempre estuviste justo por debajo de él. Diane se unió, su voz lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban cerca la oyeran. Finalmente, nos desharemos de ti. Atrapaste a mi hijo, cazafortunas. Pero ahora te vas a ir sin nada. Nunca fuiste parte de esta familia. Nunca fuiste lo suficientemente bueno. Harold se cruzó de brazos y me miró con puro disgusto. Siempre fuiste solo una sanguijuela que se alimentaba del éxito de mi hijo. Las mujeres como tú me dan asco. No tienes dignidad, ni crianza, ni valor. Me quedé allí en silencio. No me defendí. No discutí. Solo las miré con ojos tranquilos y firmes. Y ese silencio pareció enfurecer aún más a Cassandra. Di algo, me gritó. Deja de actuar como si fueras tan inocente. Eres patética. Brandon me ama ahora. Se va a casar conmigo. No eres nada. Nada. Y entonces sucedió. La mano de Cassandra voló por los aires y me impactó en la mejilla con un crujido que resonó por todo el pasillo. La bofetada fue tan fuerte que mi cabeza se ladeó. Un dolor intenso me recorrió la cara. Sentí el sabor de la sangre donde me había mordido el labio. El pasillo quedó en completo silencio. Todos se quedaron paralizados. Las cámaras de seguridad capturaban cada segundo. ¿Y saben qué hizo Brandon? Volvió la cara. El hombre que una vez prometió protegerme, que juró estar a mi lado en todo, apartó la mirada mientras otra mujer me golpeaba en público. Pero Diane se rió. Una risa cruel y triunfante que mostraba exactamente qué clase de persona era en realidad. Lentamente volví la cara para mirarlos. Me toqué la mejilla donde la huella de la mano de Cassandra ardía roja. Y sonreí, no una sonrisa de derrota, sino de complicidad. Una sonrisa que decía, no tienen ni idea de lo que va a pasar. La voz del alguacil resonó por el pasillo. Todos de pie. El tribunal está en sesión. Por favor, entren todos a la sala. Entramos. Diane y Harold estaban sentados en la primera fila, susurrándose con confianza. Cassandra estaba sentada a su lado, aún radiante de satisfacción por haberme humillado. Brandon estaba sentado con sus abogados, con los hombros tensos y el rostro indescifrable. Pasé junto a todos ellos y me quedé solo al fondo. La sala estaba abarrotada. Se trataba de un divorcio de alto perfil que involucraba a un multimillonario, así que, como era de esperar, la gente estaba interesada. Los periodistas se habían enterado. Todos esperaban ver a la humilde esposa perderlo todo. El alguacil volvió a gritar, todos de pie, para el honorable juez. Todos se pusieron de pie. El estrado del juez estaba vacío. La puerta de la sala permanecía cerrada. La gente empezó a murmurar, confundida. Los abogados se miraban con incertidumbre. Pasaron los minutos. La tensión en la sala aumentó. Entonces se abrió la puerta de la cámara. Salí. Pasé junto a la galería, junto a los abogados de Brandon, junto a su conmocionada familia. Mi sencillo vestido gris había sido reemplazado por la toga negra oficial de un juez. Llevaba el pelo recogido profesionalmente. Me comportaba con la autoridad y la dignidad de quien ha pasado una década sirviendo a la justicia. Subí las escaleras hasta el estrado del juez. Me senté y miré la sala llena de gente cuyos rostros habían palidecido por la sorpresa. El silencio era ensordecedor. Se podía oír caer un alfiler. Brandon estaba boquiabierto, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad.
Cassandra parecía haber visto un fantasma. Palideció por completo. Harold se agarró al reposabrazos de su asiento, con los nudillos blancos. ¿Y Diane? Diane se tambaleó hacia atrás en su asiento, con la mano agarrándose el pecho. Dejé que el silencio flotara en el aire un largo instante. Entonces hablé, con voz serena, clara y potente. Este tribunal ha empezado a sesionar. Soy la jueza Magnolia Hart y llevo 10 años presidiendo el tribunal de familia de este distrito. Se desató el caos. Diane se puso de pie de un salto. Esto es imposible. Esto es ilegal. No puede cometer este conflicto de intereses. Que alguien lo detenga. Levanté la mano con calma y mi alguacil avanzó. Señora Diane, siéntese y guarde silencio o la expulsarán de esta sala por desacato. Se sentó, temblando de rabia e incredulidad. Brandon por fin recuperó la voz. Magnolia, eres jueza. Has sido jueza todo este tiempo. No lo entiendo. Lo miré y, por primera vez en meses, le permití ver mi verdadera yo. La mujer fuerte y poderosa que había ocultado durante tanto tiempo. Sí, Brandon. Llevo 10 años siendo juez. Terminé la carrera de Derecho antes de conocernos. Aprobé el examen de abogado con las mejores calificaciones de mi clase y me nombraron juez a los 28 años. Tu padre lo sabía. Era el único que lo sabía porque le pedí que guardara mi secreto. ¿Pero por qué? La voz de Brandon se quebró. ¿Por qué lo ocultaste? Porque te amaba, dije simplemente. Quería que nuestro matrimonio se tratara de nosotros, no de poder, posición o de quien ganara más dinero. Quería que me amaras por lo que soy, no por mi impresionante carrera. Pedí una excedencia para ser tu esposa. Sacrifiqué mi carrera, mi identidad, todo por lo que había trabajado porque creía en nuestro amor. Las lágrimas corrían por el rostro de Brandon. La comprensión de lo que había desperdiciado estaba escrita en su rostro. Continué. Ahora mi voz es más fuerte. Sin embargo, quiero dejar algo claro, no estoy al mando de este caso de divorcio. Eso sí que sería un conflicto de intereses. El juez Eleanor se encargará del proceso, pero estoy aquí hoy en mi calidad de juez porque hay otros asuntos que deben abordarse. Le hice un gesto a mi alguacil y él empezó a repartir documentos a todos en la sala. Mientras ustedes estaban tan ocupados destruyéndome, humillándome y tratándome como si no fuera nada, yo hacía lo que mejor saben hacer los jueces, reunir pruebas. El rostro de Diane palideció al mirar los documentos. Señora Diane, estos documentos demuestran que usted inventó fotografías alegando que yo tenía una aventura. Contrató a alguien para que retocara fotos mías con mi compañero de la Facultad de Derecho para que pareciera que le estaba engañando a su hijo. Lo admitió en una conversación con Harold grabada en su propia casa. Puse el audio. La voz de Diane se escuchó con total claridad. En cuanto le enseñemos esas fotos falsas, empezará a dudar de ella. Luego, traeremos a Cassandra y se habrá ido en un año. La voz de Harold respondió, bien. Por fin volveremos a tener el control sobre él y la empresa. La sala del tribunal se quedó sin aliento. Brandon dejó caer la cabeza entre sus manos. Señor Herald, continué, amenazó a su hijo varias veces, diciéndole que lo despediría de la empresa y le cortaría la financiación si no se divorciaba de mí. Manipuló acuerdos comerciales para hacerme quedar mal ante él. Destruyó sistemáticamente nuestro matrimonio para su propio beneficio. Reproduje más audio, más pruebas condenatorias. Harold se desplomó en su asiento, sabiendo que estaba acabado. Entonces volví mi atención a Cassandra, que ahora temblaba. Señorita Cassandra, no solo tenía una aventura con un hombre casado. Estaba malversando dinero de la empresa de Brandon. En los últimos 2 años, ha robado casi $3 millones mediante cuentas falsas de proveedores e informes de gastos falsificados. No solo buscaba el corazón de Brandon. Buscaba su dinero. El rostro de Cassandra se desmoronó. No, no, no es eso. Lo amaba. De verdad lo amaba.
Reproduje una grabación más. La voz de Cassandra hablando con Diane. No amo a Brandon. ¿Bromea? Pero él vale la pena. Miles de millones. Y una vez que sea su esposa, tendré acceso a todo. Lo dividimos en 3 partes iguales, tal como lo planeamos. Brandon miró a Cassandra con tanta traición, tanto dolor. Todo lo que creía saber era mentira. Y finalmente, dije, mirando directamente a Cassandra, está el asunto de lo que pasó hace 30 minutos en el pasillo. Me agrediste físicamente en un juzgado delante de testigos y lo grabaron las cámaras de seguridad. Eso es agresión con lesiones y ocurrió en un edificio gubernamental. Las imágenes de seguridad se reprodujeron en las pantallas del tribunal. Todos vieron cómo Cassandra me abofeteaba mientras Diane se reía y Brandon se daba la vuelta. Me levanté del estrado del juez y renuncié. Como dije, no presido el divorcio. Pero sí presento cargos contra la señorita Cassandra por agresión y presento estas pruebas a la fiscalía para que investigue los cargos de fraude y malversación de fondos contra ustedes 3. La jueza Eleyanar entró por la puerta lateral. Era una mujer severa de unos 60 años, conocida por su imparcialidad y su intolerancia a la manipulación. Le entregué todos los expedientes y me senté al fondo de la sala. Ahora era solo Magnolia de nuevo, observando cómo finalmente se hacía justicia. La jueza Eleanor revisó las pruebas rápidamente. Su rostro se endurecía con cada página. Finalmente, levantó la vista. Con base en las pruebas presentadas, este tribunal determina que la señora Magnolia fue sometida a abuso, manipulación y agresión sistemática. El divorcio procederá, pero se revisan los términos del acuerdo. Se le otorga a la señora Magnolia el 70% de todos los bienes conyugales, incluyendo propiedades, inversiones y negocios. Señor Brandon, su acuerdo prenupcial es nulo debido al fraude de sus familiares. Brandon no discutió, solo asintió, destrozado. Además, la jueza Eleanor continuó, señorita Cassandra, queda en prisión preventiva por los cargos de malversación de fondos y agresión. Baleif, póngala bajo custodia. Cassandra gritó cuando los alguaciles se acercaron a ella. Brandon, ayúdame. Diles que no es verdad. Me amas. ¿Recuerdas? Dijiste que me amabas. Brandon ni siquiera la miró. Señor Harold y señora Diane, ambos están bajo investigación por conspiración para cometer fraude. Se han emitido órdenes de alejamiento en su contra, impidiéndoles contactar a la señora Magnolia. Se levantó la sesión. El gavel golpeó y se acabó. Diane fue escoltada afuera, gritando sobre abogados y justicia. Harold la siguió en silencio, su imperio desmoronándose a su alrededor. Cassandra fue llevada esposada, todavía llorando y gritando. Los periodistas salieron corriendo a presentar sus historias. Los espectadores susurraban y miraban fijamente, y Brandon se sentó solo en la sala vacía. Recogí mis cosas y me preparé para irme, pero él se levantó y caminó hacia mí. Su rostro estaba destrozado, las lágrimas corrían por sus mejillas. Magnolia, yo, ni siquiera sé qué decir. ¿Qué he hecho? Miré al hombre que una vez amé más que a nada en el mundo. Elegiste creer en su veneno en lugar de confiar en nuestro amor. Viste a otra mujer abofetearme y no hiciste nada. Desperdiciaste 8 años por personas que solo querían usarte. Lo sé, susurró. Fui débil. Fui estúpida. Se metieron en mi cabeza y los dejé. Pero te amaba. Todavía te amo. Por favor. ¿No hay otra manera? No, dije con firmeza. El hombre que amaba nunca habría dejado que las cosas llegaran tan lejos. Ese hombre murió el día que decidiste que la opinión de todos los demás importaba más que nuestro matrimonio. Renuncié a todo por ti, Brandon. Mi carrera, mi identidad, mi poder, y tú me entregaste por nada. Lo siento mucho, sollozó. Lo siento mucho, mucho. Sé que lo sientes, dije en voz baja. Pero el perdón no deshace el daño. El perdón no borra la humillación.
El perdón no trae de vuelta a la mujer que creía en los cuentos de hadas y el amor verdadero. Caminé hacia la puerta, mis tacones resonando en la sala vacía. Magnolia, me gritó. Por favor, dime qué puedo hacer. Dime cómo solucionar esto. Me detuve en la puerta y lo miré por última vez. Puedes dejarme ir. Puedes dejarme ser la persona que siempre debí ser. Y puedes aprender que el amor sin respeto no es nada. Entonces salí de ese juzgado con la frente en alto, dejando atrás las cenizas de quien solía ser. Han pasado 6 meses desde ese día. Regresé a mi puesto en el tribunal a tiempo completo y nunca me he sentido más viva, más yo misma, más poderosa. Me especializo en tribunales de familia, protegiendo a mujeres y niños de exactamente el tipo de manipulación y abuso que sufrí. Mi historia se hizo viral. La jueza que ocultó su identidad por amor y la recuperó a través de la justicia. Me han invitado a dar charlas en facultades de derecho, conferencias de mujeres y grupos de defensa. Brandon lo perdió todo. Su empresa sufrió pérdidas masivas cuando la investigación por fraude reveló años de mala gestión por parte de sus padres. Cassandra cumple una condena de 5 años por malversación de fondos. Diane y Harold enfrentan múltiples cargos criminales y han sido marginados de sus círculos sociales. Su imperio de crueldad se derrumbó. Brandon intentó comunicarse varias veces. Cartas, flores, mensajes a través de amigos en común. Cada vez que los devolvía sin abrir. Algunos puentes una vez quemados nunca pueden reconstruirse. No mentiré y diré que no pienso en él. A veces sí. Pienso en el chico que conocí en esa biblioteca. El de ojos amables y manos gentiles. Pero ese chico se ha ido, reemplazado por un hombre que aprendió la lección más difícil de su vida demasiado tarde. La gente me pregunta si me arrepiento de haber ocultado mi carrera, si me arrepiento de haberlo amado tan completamente. La verdad, no me arrepiento del amor. Lamento que no fuera lo suficientemente fuerte para protegerlo. Pero no me arrepiento del viaje porque me devolvió a mí misma. Esa bofetada que Cassandra me dio en el pasillo del juzgado. Fue la llamada de atención que no sabía que necesitaba. Fue el empujón final que me obligó a dejar de esconderme, a dejar de empequeñecerme por personas que nunca apreciarían el sacrificio. Esa bofetada fue el comienzo de mi recuperación de cada parte de mí que había entregado. Soy la jueza Magnolia Hart. Soy poderosa. Soy respetada. Soy completa. Y nunca más le ocultaré quién soy a nadie. Pensaron que era débil. Pensaron que no era nada. Pero siempre fui yo quien sostenía el mazo. Si esta historia te dio escalofríos, dale a me gusta y suscríbete para más historias de venganza poderosas. Comenta abajo. Se hizo justicia si crees que hice lo correcto. Recuerda, nunca subestimes a una mujer silenciosa. Podría ser una jueza.